Seguramente, al igual que yo, de pequeño, tus padres, tus abuelos, etcétera, etcétera, te decían aquello de deja la herida al aire que respire y haga costra. Y sí es cierto que parece una frase de abuela, pero en realidad esconde una verdad evolutiva importante. La costra es el apósito natural que diseñó nuestro cuerpo hace millones de años para solucionar heridas superficiales. Sin embargo, desde hace décadas nos repiten hasta la saciedad, sobre todo a los profesionales de la salud, que la cura siempre tiene que ser en ambiente húmedo. Pero, ¿y si esto no fuera exactamente así? ¿Y si al centrarnos exclusivamente en la humedad estuviéramos perdiendo perspectiva y cometiendo un error que retrasa el cierre de muchas heridas? Hoy vamos a intentar romper algunos de estos mitos, vamos a investigar en profundidad algunas preguntas y vamos a intentar dar una versión crítica de todo esto de las curas. Nos vamos a centrar fundamentalmente en el efecto costra y vamos a intentar resolver algunas incógnitas que muchos de nosotros pues también nos hemos planteado, como por ejemplo si podría la cura húmeda estar saboteando realmente algunas de nuestras curas o si la costra podría superar en resultados apósitos sofisticados. También vamos a estar viendo si interviniendo menos podríamos acelerar el cierre y reducir significativamente el coste sanitario. También si el exudado es lo más importante para decidir cómo manejar una herida. Y sobre todo, si el paradigma actual realmente nos permite cerrar más heridas en menos tiempo o es hora de cambiar. A lo largo de esta presentación vamos a ir dando respuesta a todas estas preguntas y también lo vamos a hacer desde una perspectiva de la experiencia, la reflexión, el dudar un poquito de todo, del paradigma actual. Vamos a ser bastante críticos, vamos a dar nuestra opinión y también en base al consenso que hemos llegado pues comentando todo esto con algunos compañeros y profesionales y también dentro del equipo. Y obviamente, y por supuesto, en base a la evidencia científica. Así que creo que va a ser una masterclass bastante interesante que vas a poder aplicar muchas cosas ya en tu día a día y sobre todo, lo que más me importa, es que todos los profesionales vayamos desarrollando un criterio clínico. No repetir como papagayos, no sea entonces B, sino que nosotros podamos tomar decisiones y que podamos justificar el porqué. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Pulito, soy enfermero y director de la Academia de Formación Posgrado Enfermería Evidente desde 2014. Vamos al grano directamente. Se estima que más de la mitad del tiempo que pasamos las enfermeras en la mayoría de servicios está destinado exclusivamente a curar heridas. Esto hay que tenerlo muy en consideración, ya que elegir la estrategia incorrecta para gestionar una herida no solo retrasa el cierre, sino que multiplica el gasto, genera más dolor al paciente y aumenta innecesariamente el trabajo del profesional. El problema es que muchas veces elegimos la estrategia casi por rutina, porque siempre se ha hecho así, sin cuestionar demasiado los fundamentos que hay detrás. Y en el tema de las curas estoy seguro que también tienes la sensación de que cada profesional hace lo que le parece. Y es necesario tener consenso entre nosotros. La gran duda que hoy planteamos es esta. ¿De verdad todas las heridas se tienen que manejar con cura húmeda? ¿De verdad hay que evitar la costra a toda costa? ¿De dónde viene este concepto de cura húmeda? ¿Tan perjudicial es la costra? Porque hay gente que busca precisamente ese efecto costra. No se trata de que ahora dejes todas las heridas secándose al aire, tampoco de que descartes por completo los apósitos avanzados. Lo que quiero es que entendamos bien cuándo una herida se beneficia realmente de una cura más natural o cuándo es preferible optar por productos específicos. Porque si no entendemos la lógica biológica y evolutiva detrás del cierre de una herida, pues probablemente estaremos tomando decisiones equivocadas día tras día. Por muy sofisticado que sea el apósito que estemos usando, si no tenemos en cuenta ciertos fundamentos, va a dar absolutamente igual. Porque el apósito al final es la última pieza del puzzle. Y todo esto vamos a profundizar, a lo largo de esta presentación. Esta revisión, como habéis podido ver en Instagram que he estado comentando, nos ha llevado mucho tiempo, no solo porque hemos revisado más de 170 referencias, sino porque hemos encontrado muchas incoherencias. Por tanto, vamos a dar y argumentar nuestra opinión, vamos a compartir nuestra experiencia y, por supuesto, lo que dice la bibliografía disponible, pero con una mirada muy crítica. Al final el espíritu científico es ese, dudar para encontrar mejores respuestas. Vamos a abrir varios debates y vamos a dejar algunas preguntas en el aire para las que todavía pues no tenemos respuesta. Como siempre, tienes el artículo completo en la descripción y en el comentario fijado por si quieres profundizar, ver matices o ir a alguna referencia. Vamos a empezar por los fundamentos. ¿Qué es realmente una costra? En pocas palabras, es un coágulo sanguíneo que se seca al aire, pero dicho así, pues pierde su magia evolutiva, porque la costra es mucho más que eso. Piensa un momento en nuestros antepasados, por ejemplo, cazadores-recolectores. Cuando se hacían una herida,
no tenían apósitos de hidrofibra, ni hidrocoloides, ni espumas con silicona. Lo que tenían era una respuesta natural desarrollada durante millones de años que les permitía sobrevivir. Esa solución es la costra, un apósito natural, eficaz, de coste cero y que requería la mínima intervención posible. ¿Cuáles fueron sus funciones clave y cuáles son a día de hoy sus funciones clave? Primero, la costra es una barrera física perfecta, protege la lesión del roce, de contaminantes externos y reduce el riesgo de infección. Es decir, es algo que nos protege el medio interno del medio externo. Y normalmente, ¿qué pasa? Que cuando ya no necesitamos ese apósito natural, el cuerpo simplemente lo que hace es desprenderlo. Segundo, mantiene un microambiente térmico, y también podríamos decir que de humedad seguramente, estable debajo, ayudando a conservar una temperatura constante que es vital para que las células reparadoras hagan bien su trabajo. Pero atención, esto tiene un requisito crucial, que el organismo esté sano, que el metabolismo funcione bien, que haya una buena perfusión sanguínea. La costra es el apósito perfecto que la evolución eligió para las heridas que nos hacíamos antiguamente, es decir, principalmente superficiales y agudas. También había profundas y fracturas y cosas de estas, pero donde era eficiente la costra sobre todo eran superficiales y agudas. En esas condiciones ideales, sin duda, la costra natural sigue siendo uno de los apósitos más eficaces que existen. Por tanto, vamos a quitar el prejuicio inicial de que la costra no es necesariamente mala. Al revés, en la mayoría de las heridas de individuos sanos, recalco, sanos, probablemente sea la mejor opción. No obstante, pronto entraremos a comentar cuándo sí y cuándo no. Ahora bien, sabiendo qué es exactamente la costra, tenemos que entender por qué funciona tan bien. Porque no solo protege físicamente, sino que es una auténtica maravilla evolutiva diseñada al milímetro. Primero, la costra hace de escudo frente a las bacterias y la fricción externa. De hecho, su superficie seca y dura es una defensa ideal contra muchos microorganismos que necesitan humedad para proliferar. Segundo, estabiliza la temperatura y mantiene constante el pH en el lecho de la herida, dos variables críticas para que las células reparadoras trabajen eficientemente. Ni mucho frío ni mucha humedad, justo lo que las células necesitan. Y tercero, y esta es una ventaja importantísima y muchas veces olvidada, no requiere casi ninguna manipulación. Es un apósito de pon y olvida. Esto implica menos dolor, menos estrés para el paciente y menos gasto sanitario. Por eso, bajo circunstancias adecuadas, heridas agudas, superficiales, individuos metabólicamente sanos, la costra sigue siendo una opción excelente. El problema es que muchos profesionales, influidos por décadas de promoción de productos sofisticados, automáticamente descartamos esta opción. Y es una pena realmente, porque es un... En realidad también pasa otra cosa, y es que no solo es por la promoción de apósitos, etcétera, etcétera, cura húmeda, sino también porque muchas veces cuando sentimos que no hacemos nada y el paciente piensa que no estamos haciendo nada, es decir, pues no lo toques, deja que se forme la costra y ya se curará, es como que no estamos haciendo nada. Y eso a nivel profesional y para los pacientes, pues supone muchas cosas. Por eso hay veces que hacemos como una especie de enfermería defensiva en de voy a poner algo aunque crea que no hace falta nada. Es un debate interesante. Así que la pregunta crítica que vamos a plantearnos en la siguiente diapositiva es ¿en qué situaciones modernas la costra deja de funcionar tan bien y por qué en esas circunstancias debemos optar por otras estrategias más intervenidas? La costra, como hemos dicho, es una solución brillante diseñada por la evolución, pero hay que entender algo clave. Fue diseñada para heridas de nuestros ancestros, no para las heridas modernas. Piénsalo bien, ancestralmente es bastante poco probable que existieran las lesiones crónicas. Imagínate, úlceras por presión estadio 4, úlceras diabéticas, y tampoco heridas provocadas por problemas vasculares crónicos. Ese tipo de enfermedades probablemente no existían antiguamente. Estas lesiones modernas son en realidad síntomas, y repito, síntomas de problemas más profundos. Técnicamente sería un signo clínico, pero para que nos entendamos, son síntomas de una isquemia, de presión constante, de un problema metabólico, situaciones en las que la fisiología normal se ve completamente alterada. Y esto es un concepto clave, porque en realidad muchas de las lesiones que vemos en nuestro día a día son ese signo clínico. No, o sea, son un signo clínico de una enfermedad subyacente, no una enfermedad en sí. Muchas veces las tratamos como una enfermedad en sí, nos centramos de forma local, cuando son algo consecuencia de otro algo, es de una enfermedad subyacente.
En este tipo de procesos es donde la costra podría perder gran parte de su eficacia. La costra es una solución ancestral optimizada para cerrar sobre todo heridas traumáticas, rozaduras, pero con la condición de que son organismos metabólicamente sanos. Es decir, estaba hecha para heridas que podían resolverse rápidamente por sí mismas si las condiciones eran adecuadas. Pero cuando el cuerpo no funciona como debería, por ejemplo, cuando no llega suficiente sangre a la herida por una obstrucción arterial o cuando un paciente tiene una diabetes descompensada, esa costra podría dejar de ser una ventaja y podríamos considerar incluso que llegase a ser un obstáculo. Nuestro cuerpo al final va a intentar curarse y defenderse como puede, pero muchas veces el metabolismo está tan afectado o la causa es tan incontrolable que el propio organismo no es capaz de curarse como debería. ¿Por qué? Pues porque la costra no corrige el problema de base, no elimina la presión, no mejora la circulación, no reduce la glucosa. En esos casos concretos, lo único que hace es intentar solucionar el problema de forma ineficiente, porque no tiene otro mecanismo. Pero igualmente, si no corriges el problema de base, tampoco funcionará ningún apósito moderno, ni ninguna estrategia de cura local. Así que la conclusión crítica es esta. Si no entiendes la causa real de la herida, da igual que apliques apósitos de última generación o que dejes que se forme una costra. La herida no cerrará. Y en muchos casos una costra mal indicada puede retrasar significativamente el proceso de curación. Esto nos lleva a un punto crucial, entender cuándo usarla y cuándo no. Y para ello necesitamos revisar críticamente por qué hoy, casi automáticamente, nos decantamos por la llamada cura en ambiente húmedo. Si nos preguntamos por qué hoy en día prácticamente todos los protocolos clínicos recomiendan la cura en ambiente húmedo, la respuesta se remonta en un experimento que fue súper sencillo, pero tremendamente influyente, realizado en 1962 por George Winter. Winter era un investigador británico que decidió poner a prueba el dogma de que las heridas curan mejor si se dejan secar al aire formando una costra natural. Cogió unos cerdos domésticos jóvenes y les hizo heridas superficiales controladas. A un grupo de heridas las dejó expuestas al aire, permitiendo que formaran la costra natural, y a otro grupo las cubrió con un film plástico creando un ambiente húmedo debajo. El propio cerdito hacía de grupo control, es decir, le hacía una herida que la dejaba al aire y ahí le hacía otra herida que cubría en el mismo cerdito. ¿Qué observó? Que las heridas bajo el film, es decir, en ese ambiente teóricamente húmedo, epitelizaron más rápido durante los primeros días que las que se habían secado al aire. Y con esto nació el famoso concepto de cura en ambiente húmedo, o CAH, si nos referimos por las siglas más habitualmente utilizadas. Ya sabéis, si me seguís de hace tiempo, que soy anti-siglas, creo que pueden dar lugar a muchos errores y que dificulte que nos entendamos cuando estamos hablando si solo hablamos con siglas, pero hay veces que se utilizan. Yo, como digo, las intento prohibir, las intento no utilizar, a veces sin querer las uso, pero hay que intentar dejar de usar siglas. El caso, este sencillo experimento revolucionó por completo el mundo de la cicatrización. Literalmente hizo que se disparara toda una industria millonaria alrededor de apósitos avanzados diseñados específicamente para mantener una humedad óptima en las heridas. Hasta aquí todo parece clarísimo, pero si profundizamos un poco en este estudio, vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes que curiosamente no suelen mencionarse tanto. La realidad es que el experimento de Winter se convirtió en una especie de dogma indiscutible, pero la letra pequeña de este estudio casi nunca se menciona, y sinceramente deberíamos hacer que, si la analizamos un poquito, nos replanteemos algunas cosas. Primero, hay que tener en cuenta que a partir del séptimo día en ese mismo estudio, en el estudio original, se mostraba claramente que la velocidad de cierre entre las heridas húmedas y las secas era exactamente la misma. Sí, o sea, has oído bien. Esa supuesta ventaja inicial desaparecía completamente al cabo de una semana. Segundo, tenemos que ser conscientes de las limitaciones del propio estudio. La muestra fue pequeña, heridas superficiales controladas, cerdos jóvenes y sanos. ¿Qué tiene esto que ver con la realidad clínica en humanos que tienen heridas crónicas, infectadas o con problemas metabólicos? Pues realmente más bien poco. Pero quizá lo más llamativo sea que el propio Winter dejó una advertencia en su publicación original que ha sido sistemáticamente ignorada. Él mismo dijo textualmente, bueno, casi textualmente, sería imprudente sacar conclusiones sobre los efectos específicos de productos concretos en la tasa de cicatrización solo basándonos en estas condiciones experimentales. Pero claro, en la práctica pasó exactamente eso. Se generalizó la cura húmeda como estándar absoluto en casi cualquier tipo de herida. Ahora bien,
Muchos estaréis pensando, ya, pero ha habido mucha evidencia posterior a favor de la cura húmeda. Y sí, es cierto, 100%. Hay un montón de evidencia científica posterior, con metaanálisis y un montón de estudios que están a favor de la tesis de la cura húmeda. Y es por eso que se ha convertido en el gold estándar actual. Pero vamos a mirar de forma crítica toda esta evidencia científica, porque en muchos casos, vale, me comentaba alguien por Instagram, ya, pero es que los metaanálisis es el mayor nivel de evidencia. Sí, es cierto, pero si todos los estudios que hay, nosotros recopilamos, hacemos un metaanálisis y los estudios son de baja calidad porque no hay más, porque la forma de diseñar un estudio de estas características es tremendísimamente compleja para que nos dé resultados relevantes, pues es que incluso la calidad del metaanálisis no tiene por qué ser elevada. Y esto es algo que tenemos que mirar de forma crítica para tomar decisiones en la práctica. Y como digo, aunque vamos a dar mucha caña a la cura húmeda, no me malinterpretes. Lo que conocemos hoy en día como cura húmeda puede ser efectiva en muchas situaciones. Pero la pregunta crítica que debemos hacernos es, ¿tiene sentido ese concepto? Partiendo de esa base, ¿tiene sentido el concepto? ¿Estamos usando realmente esta estrategia en las heridas adecuadas? ¿O simplemente asumimos automáticamente que es siempre la mejor opción? Con esto en mente, con esto en mente vamos a repasar muy brevemente algo clave para entender cuándo una herida realmente se beneficia de un tipo de cura u otro. Vamos a revisar de forma muy rápida pero clara la fisiología básica de cómo cierra una herida. Entender cómo cicatriza realmente una herida es imprescindible, sobre todo si queremos tomar decisiones inteligentes sobre qué tipo de cura elegir en cada situación. Así que te voy a resumir en menos de 2 minutos, o al menos lo voy a intentar, la película completa de lo que ocurre desde el momento que te haces un corte hasta que se cierra por completo. Lo primero que ocurre inmediatamente tras una herida es la hemostasia. En cuestión de segundos, tu cuerpo monta una respuesta para evitar que te desangres. Primero se contraen los vasos sanguíneos, se hace un vasoespasmo reflejo. Y justo después las plaquetas forman un tapón provisional. Enseguida eso activa una cascada de coagulación que genera una malla de fibrina donde quedan atrapados glóbulos rojos, blancos y plaquetas formando un coágulo firme. Si este coágulo queda expuesto al aire, se secará formando la famosa costra. Después llega la fase inflamatoria. Importantísima la fase inflamatoria. Muchas veces tenemos como una batalla contra la inflamación y nos olvidamos de que la inflamación es una respuesta evolutiva diseñada por la evolución para iniciar y para curar, para sanar. Por tanto, hay que tener mucho cuidado de por qué y cuándo y en qué grado intentamos reducir la inflamación. Esto pasa, por ejemplo, también con la fiebre. Tenemos una batalla absoluta con la fiebre y al final es una estrategia evolutiva desarrollada para ayudarnos a combatir microorganismos. Esto es un melón gigante que si te gusta, quieres profundizar en él, pues podemos dedicarle otra masterclass a todo esto, porque creo que es bastante interesante y que como profesionales de la salud tenemos que reflexionar sobre ello. El caso, para no desviarnos de más, la fase inflamatoria. Esto lo podemos ver claramente porque la herida se pone roja, caliente, hinchada y duele. Básicamente es porque nuestro cuerpo está enviando tropas inmunitarias, células limpiadoras, como por ejemplo neutrófilos, macrófagos, que se encargan de eliminar bacterias, restos celulares, suciedad, etc. Los macrófagos además tienen un rol clave, liberan sustancias que activan a las células reparadoras y coordinan la siguiente fase. Es decir, todo lo que está pasando ahí, habrá muchas cosas incluso que ni siquiera seamos conscientes y que sepamos, hace que todo se orqueste y se organice para que se produzca la curación. La tercera etapa es la fase proliferativa, que podríamos llamar la fase de reconstrucción. La podríamos llamar también así, ¿no? Reconstrucción. Aquí el cuerpo se convierte literalmente en una obra de ingeniería celular. Fibroblastos generando colágeno para rellenar el hueco, células endoteliales formando nuevos vasos sanguíneos, haciendo esa angiogénesis para llevar oxígeno y nutrientes, y queratinocitos migrando desde los bordes para cubrir la superficie, es decir, generando la epitelización. Por último, tendríamos la fase de remodelado, que puede durar meses, donde el colágeno se reorganiza, se hace más fuerte y el tejido recupera resistencia. Pero cuidado, aquí está la clave que debemos entender. Cada una de estas fases necesita condiciones muy específicas de oxígeno, temperatura, humedad, etcétera, etcétera, para que puedan desarrollarse correctamente.
Las células reparadoras, por ejemplo, los fibroblastos, las células endoteliales, los queratinocitos, necesitan un ambiente estable, fisiológicamente óptimo, para que puedan migrar, comunicarse y trabajar eficazmente. Se suele insistir mucho en la humedad porque, en teoría, un ambiente húmedo, controlado, facilita que estas células se desplacen con mayor rapidez y eficiencia. De hecho, se argumenta que si la superficie de la herida está demasiado seca, como en teoría ocurre cuando se forma una costra muy dura, los queratinocitos tienen mayores dificultades para migrar. Tendrían que excavar literalmente por debajo buscando esa humedad residual, ralentizando así el cierre de la herida. Esta es la tesis, este es el argumento. Y esto, si lo analizamos críticamente, posiblemente sea parcialmente cierto, porque aquí es donde viene un punto crítico, que muchas veces no tenemos en cuenta. Si la costra fuera realmente tan ineficiente, si no hubiera una ventaja evolutiva en ese proceso, la evolución habría desarrollado otros mecanismos más efectivos hace millones de años. Es decir, desde una perspectiva evolutiva, ¿no? Si aceptamos la teoría más darwinista, entre comillas, al final las teorías son mentiras operativas. No quiero entrar en este debate, hablo mucho de ello en la formación de diálogo terapéutico, ¿no? De comunicación, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de teorías son mentiras operativas que nos sirven, pero muchas veces encontramos nuevas explicaciones. Es decir, desde una perspectiva evolutiva podemos estar seguros de que la costra no es una solución chapucera. Por algo es la estrategia principal que diseñó la selección natural. El verdadero problema surge cuando olvidamos que la humedad es únicamente una variable más en un contexto biológico mucho más amplio. Es una variable. Si tu paciente tiene una úlcera por presión, ya puedes mantener una humedad perfecta en la herida que, mientras no elimines la presión que causó esa úlcera, la herida simplemente no cerrará. O si estás tratando una úlcera en un paciente diabético, la humedad no soluciona el problema de base, que es metabólico. Esa úlcera no cicatrizará hasta que se corrija el control glucémico. La humedad es un parámetro más, una variable a tener en cuenta, no el foco principal. Por eso digo que no creo que estemos acertados al hablar de cura en ambiente húmedo, porque eso nos hace pensar que la humedad es el patrón más importante de todos, cuando en realidad no. Y hay algo más, ni siquiera sabemos exactamente cuál es el ambiente óptimo de humedad. Se habla constantemente del concepto de cura en ambiente húmedo, como si fuera un término perfectamente definido. Pero la realidad es que ni el ambiente de humedad óptimo, ni tampoco el ambiente global óptimo para una cura se conocen con precisión. Es decir, utilizamos un concepto que ni siquiera está bien definido. Esto puede llevar a errores importantes en la práctica clínica. Por ejemplo, muchos enfermeros asociamos automáticamente cura húmeda con mojar la herida. Yo he visto a gente hacer una piscina y cuando no tiene ningún tipo de sentido. Esta confusión provoca que apliquemos excesiva humedad en heridas que no la necesitan, causando maceración perilesional, aumentando el riesgo de infección o retrasando la cicatrización. O al contrario, nos obsesionamos con mantener la humedad controlada con apósitos avanzados carísimos, pero olvidamos aspectos fundamentales como tratar la causa subyacente de la lesión, el tratamiento etiológico. Muchas veces, además, la humedad se intenta gestionar a través de apósitos, olvidando los productos de cura, que también influyen en la humedad. Muchas veces queremos aplicar un principio activo determinado. Imagínate, un antibiótico, una plata, por ejemplo, o una mupirocina, un antibiótico. Y nos olvidamos en qué vehículo va ese principio activo. Nos olvidamos de ello y esto es tremendamente importante porque no es lo mismo que la base de ese principio activo sea grasa que sea más tipo loción. Porque el nivel de humedad que puede generar o retener debajo de esa aplicación puede ser mayor o menor. Y muchas veces pasa lo siguiente, es, oye, estoy usando un antibiótico, debería ir mejor y sin embargo se me está macerando. Claro, porque ese antibiótico va en una base grasa, que produce más humedad. Esto ya lo he comentado en otras clases, pero si queréis que profundices y haga una clase específica sobre todo este tema de cómo utilizar adecuadamente los principios activos en sus bases, lo podéis poner por ahí en comentarios y la podemos preparar, porque creo que es algo tremendamente importante. Ahora que entendemos más o menos esto,
es momento de que analicemos con sentido crítico las tres grandes vías que estamos considerando actualmente, aunque como decimos, creo que son definiciones que vamos a tener que ir cambiando poquito a poco para manejar heridas y también aprovecharemos para replantearnos unas cuantas cosas más. Ahora que ya hemos puesto sobre la mesa que la humedad es solo una variable más dentro de todo el contexto complejo que implica la curación de heridas, vamos a profundizar en las tres vías principales de manejo que estamos considerando actualmente. Pero como digo, creo que hace falta una redefinición de todo esto. Antes de nada es importante destacar algo que pocas veces se explica claramente. Decidir dejar que se forme una costra natural, crear una costra artificial o utilizar productos específicos para mantener un ambiente húmedo son en realidad estrategias distintas de intervención local. Distintas de intervención local sobre la herida. Es decir, estas tres opciones pertenecen todas al enfoque de tratamiento local, no etiológico. Dicho esto, vamos a revisar rápidamente cada estrategia para entender cuándo está indicada cada una, cuál es su utilidad y dónde están sus limitaciones. Primero tenemos la llamada cura ancestral o cura natural, lo que comúnmente llamamos no tocar o tocar lo mínimo posible. Cura de mínima intervención, dejar que el cuerpo haga lo que tiene que hacer. Esta estrategia consiste en permitir que se forme la costra de forma natural, respetando ese mecanismo evolutivo original y haciendo una intervención mínima. Está indicada sobre todo para heridas agudas superficiales y en pacientes metabólicamente sanos, donde el cuerpo puede resolver el cierre sin nuestra intervención. Luego está la famosa cura en ambiente húmedo, la más extendida en la actualidad, en la que gestionamos activamente la humedad usando apósitos específicos. Esta estrategia, es la más instrumentalizada, la más intervenida, y aunque tiene ventajas en heridas con mayor complejidad, exudado elevado, heridas crónicas o infectadas, también puede generar problemas si se malinterpreta el concepto, como vimos antes. Y por último, existe una estrategia híbrida que está ganando terreno, el llamado efecto costra artificial. Esta técnica busca combinar lo mejor de la costra natural con las ventajas del control de humedad que nos ofrecen ciertos apósitos. Normalmente usamos alginato y óxido de zinc para generar una costra artificial estable y protectora, minimizando las manipulaciones posteriores y reduciendo dolor y coste asistencial. Esta estrategia es especialmente útil en abrasiones extensas, zonas donantes de injerto y piel frágil, donde reducir el número de curas es prioritario. Ahora que tenemos claro el contexto, vamos a entrar en detalle en qué significa realmente utilizar la costra natural o lo que podríamos llamar la cura ancestral. Ojo aquí, no estoy diciendo que dejemos la herida al azar, ni que esto sea sinónimo de descuido o pereza profesional, nada de eso. De lo que estamos hablando es de entender que la costra es un mecanismo que lleva perfeccionándose literalmente millones de años por selección natural, y que por tanto suele ser extremadamente eficaz si se cumplen ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones exactamente? Pues que hablemos de heridas superficiales agudas en personas sanas o en lesiones donde la capacidad natural de cicatrización está conservada. Y aquí hay una excepción importante. Aquellas heridas agudas que requieran un cierre inmediato por primera intención, es decir, aquellas heridas que se pueden beneficiar de hacer una sutura, ponerle grapas, pegamentos, steri-strip, va a ser mejor esa participación activa por nuestra parte. Pero en el resto de heridas superficiales que no necesitan cierre inmediato, dejar formar una costra natural puede ser mucho más beneficioso siempre que se cumpla eso, que haya una buena hemostasia, que la herida deje de sangrar rápido, que haya una adecuada circulación sanguínea, ausencia de infección y sobre todo que la causa de la lesión esté bien controlada, sin presión constante, sin diabetes descompensada, sin problemas vasculares importantes. En definitiva, que metabólicamente el cuerpo de esa persona tenga capacidad para poder cicatrizar. ¿Cómo traducimos esto en la práctica clínica? Vamos a limpiar bien la herida inicialmente y si lo consideramos necesario la vamos a proteger durante esas primeras 24-48 horas, normalmente con apósitos tipo de gasa que van a permitir que se forme la costra natural. A partir de ahí se deja al aire sin manipularla en un principio. La regla básica es no tocar salvo alarma y nos limitaremos simplemente a observar signos externamente visibles de, por ejemplo, enrojecimiento, inflamación, mal olor o que el paciente refiera que hay un dolor creciente. En esos casos tenemos que intervenir.
¿Qué ventajas tiene esta estrategia en la práctica real? Primero, coste cero, que ya no es poca cosa en nuestro sistema sanitario actual. Segundo, la costra es una barrera física excelente contra infecciones y traumatismos externos. Tercero, mantiene la temperatura y el ambiente estable justo debajo, ayudando a que las células reparadoras trabajen eficientemente. Cuarto, hay una reducción drástica del dolor, ya que evitamos retirar tejido nuevo cada vez que hacemos una cura. Es decir, lo dejamos ahí, no tocamos y eso va a ir cicatrizando. Ahora bien, esta estrategia también tiene límites claros. En heridas profundas, infectadas, con exudado abundante, o en pacientes que tienen una mala perfusión o enfermedades metabólicas importantes, la costra puede ser contraproducente, porque podría estar ocultando complicaciones o ralentizar el cierre significativamente. En estos casos es mejor optar por estrategias probablemente más instrumentalizadas, más intervenidas, como se suele considerar en la cura de ambiente húmedo o el efecto costra artificial que veremos en nada con detalle. Ahora que tenemos un poco una visión más amplia de la costra natural, puede ser interesante que veamos en profundidad esta parte de cura en ambiente húmedo, al menos bajo la definición estándar que tenemos actualmente. Lo primero es entender algo clave que ha llevado a mucha confusión en la práctica clínica diaria. Se ha asumido prácticamente como sinónimo hablar de cura en ambiente húmedo cuando utilizamos apósitos o productos específicos para la cura de la herida. Es decir, se ha apropiado un poco de hacer una cura más intervenida y se ha asociado al concepto de cura en ambiente húmedo, cuando no tendría por qué ser así. Es decir, en el momento en que usamos cualquier apósito avanzado, ya decimos automáticamente que es cura húmeda. Por el contrario, cuando dejamos que se forme la costra, utilizamos productos que tienden a secar, entre comillas, la herida, se suele hablar erróneamente de cura seca. Esto, como hemos dicho, creo que hay que redefinirlo. Pero fíjate bien, porque aquí está ese error conceptual de base. En realidad, todas las heridas necesitan un ambiente óptimo para cicatrizar, ni extremadamente seco ni extremadamente húmedo. Es absurdo hablar de cura seca o cura húmeda, como si fueran opuestos absolutos, porque lo que realmente buscamos siempre, siempre es mantener unas condiciones fisiológicas adecuadas para que la herida cierre. Ni siquiera conocemos exactamente cuál es ese ambiente óptimo, así que hablar con tanta seguridad de cura húmeda o cura seca creo que no tiene mucho sentido. Sin embargo, la realidad es que hoy por hoy el término cura en ambiente húmedo se ha apropiado totalmente del uso de apósitos y productos específicos para heridas. Esto puede llevar al error frecuente de pensar automáticamente que más humedad es mejor o que herida seca es mala. Por ejemplo, aplicar constantemente apósitos que humedecen las heridas, que ya tienen de por sí suficiente humedad, puede provocar maceración previsional, aumentar el riesgo de infecciones o cronificar heridas que de otra forma cerrarían sin complicaciones. En definitiva, utilizar apósitos avanzados no debería implicar automáticamente que estemos haciendo una cura húmeda, sino que les vamos a emplear para intentar mantener un ambiente óptimo, que tampoco sabemos muy bien lo que es, de la propia herida. Los productos específicos deben usarse con criterio, adaptando el ambiente local de la herida y a la persona según sus necesidades concretas. La humedad no es el objetivo final, es una variable más que gestionamos para favorecer el contexto óptimo para la cicatrización. Es una variable más que vamos a utilizar para poner un contexto adecuado al cuerpo para que sane por sí mismo. Y vamos a entrar más en detalle en este punto. Por eso, antes de elegir una estrategia, pregúntate críticamente, ¿realmente esta herida necesita más humedad, menos humedad o simplemente lo que necesita es otra cosa completamente distinta? Aunque hemos criticado duramente el concepto generalizado de cura en ambiente húmedo, sí que reconocemos que esta estrategia puede aportar mucho valor en situaciones concretas, especialmente cuando hablamos de pacientes cuyo metabolismo o fisiología no funciona adecuadamente. Es decir, cuando los mecanismos naturales de curación están alterados y necesitan nuestra intervención. No es que necesiten nuestra intervención, pero probablemente una intervención donde controlamos diferentes parámetros que el cuerpo no está siendo capaz de controlar, pues nos va a permitir llevar a esa lesión más hacia el cierre. Y como digo, aunque seamos dioses tratando heridas de forma local, si no hacemos un tratamiento etiológico, no va a funcionar. Quiero también dejar esto claro porque es fundamental. O sea, la cura en ambiente húmedo es una estrategia local que usamos principalmente en individuos que no pueden cicatrizar bien por sí mismos.
Si el cuerpo pudiera gestionar adecuadamente la cicatrización, no tendría tanto sentido intervenir tanto. O al menos no con esa intensidad que solemos tener en las curas húmedas, que curamos cada 24 horas, cada 48 horas, cambiamos todos los apósitos, hacemos una intervención directa en el lecho de la herida. No tendría tanto sentido. ¿Cuándo puede tener esta estrategia más sentido? Pues, por ejemplo, cuando hay un alto nivel de exudado que el cuerpo no está siendo capaz de gestionar, que necesitamos gestionar activamente con apósitos que absorban humedad y eviten maceración. Cuando necesitamos favorecer el desbridamiento autolítico en heridas con tejidos desvitalizados que el cuerpo no es capaz de eliminar por sí solo. Cuando también estamos tratando quemaduras intermedias, zonas donantes de injerto, donde sabemos que mantener humedad controlada puede mejorar notablemente la epitelización, aunque en zonas de injerto también veremos después que la costra artificial puede ser una muy buena estrategia. También podemos utilizarla cuando usamos tratamientos locales específicos, como por ejemplo antimicrobianos, terapias avanzadas, que solo funcionan adecuadamente bajo unas condiciones de humedad artificialmente controladas. Fíjate que en todos estos casos intervenimos precisamente porque el cuerpo por sí mismo está teniendo dificultades o no puede generar las condiciones óptimas de cicatrización. Y aquí viene la parte crucial que siempre debes tener presente. Lo voy a repetir y voy a redundar sobre ello para ser como un taladro pilón que quede grabado a fuego. El objetivo final de nuestra intervención es restablecer el contexto biológico y metabólico adecuado para que los mecanismos naturales de cicatrización puedan volver a funcionar correctamente. La cura húmeda, o que podríamos hablar de cura intervenida, no es el fin en sí mismo, sino una herramienta que utilizamos para intentar llevar al cuerpo del paciente a un estado en que pueda curarse por sí solo. ¿Qué no es la cura húmeda? No significa humedecer la herida porque sí indiscriminadamente. No es usar apósitos caros automáticamente por costumbre o por protocolo. No es sustituir los mecanismos naturales cuando estos ya están funcionando adecuadamente. ¿Cuándo no deberíamos usarla? Pues ya empieza a ser un poco hasta obvio, ¿no? Cuando la humedad natural de la herida ya es adecuada, cuando una costra natural está cumpliendo perfectamente su función biológica, cuando lo que realmente necesitamos es tratar el problema metabólico o la causa de fondo, en lugar de centrarnos exclusivamente en la humedad local. Yo te voy a dar mi opinión en base a mi experiencia de que considero una cantidad de humedad, perdón, más o menos óptima. Como digo, este término no se sabe y no hay mucho consenso. Pero si tenemos mucha humedad, ¿qué suele pasar? Se ralentiza el proceso, puede aparecer infección, puede aparecer daños en la piel perilesional. En esos casos ya sabemos que nos estamos pasando de humedad. Si nosotros conseguimos que con el nivel de humedad que estamos aportando vemos que la herida evoluciona favorablemente sin que se produzcan complicaciones, mantenemos ahí, no tocamos. Si eso está funcionando, no lo toquemos. Si estamos pasándonos de secar la herida y eso está haciendo que la herida no evolucione, pues ahí tendremos que aumentar un poquito la humedad hasta encontrar ese punto de equilibrio donde no aparecen síntomas, pero conseguimos que la herida evolucione. Entonces muchas veces es un poco acierto y error. Pero sí que es cierto que con el tiempo pues vas desarrollando ojo y según ves el estado de la herida, eres más capaz de atinar a primera. Ahora vamos a pasar a lo que hemos venido en este video artículo, que es cómo podemos crear nosotros ese efecto costra de forma artificial y así beneficiarnos de lo mejor de los dos mundos. Vamos a entrar en harina, que es exactamente ese efecto costra artificial que también se está poniendo bastante de moda porque muchos profesionales relevantes lo están utilizando. ¿En qué consiste y por qué tiene sentido utilizarlo en ciertas heridas? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Lo primero de todo que tenemos que definir al final es qué es el efecto costra. Pues básicamente es una técnica en la que creamos intencionadamente una cubierta protectora similar a la costra natural, pero utilizando apósitos específicos como el alginato de calcio y la loción de óxido de zinc. Es decir, no dejamos que la costra se forme al aire espontáneamente, sino que la generamos nosotros de forma controlada y estratégica, intentando aprovechar las ventajas evolutivas de la costra natural. Es decir, vamos a intentar copiar lo que ya hace el cuerpo. Que luego entraremos también a debate si tiene tanto sentido esto de la costra artificial o sería mejor utilizar directamente la costra natural. Va a haber casos donde es interesante, así que lo veremos. Pero buscamos básicamente crear una costra, la protección, la estabilidad y la mínima intervención que nos daría la costra natural, pero mitigando las posibles limitaciones que podría tener en personas concretas. Aquí está el punto clave para mí.
Para que lo entendamos bien, lo que hacemos es colocar un apósito primario de alginato que al contacto con el exudado gelifica un poco. Igual no es la palabra más acertada, pero mantiene, al final tenemos que entender que mantiene un entorno ligeramente húmedo y controlado justo en el lecho de la herida. Y lo combinamos con óxido de zinc, que aporta propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y estabilizadoras. Esta combinación, lo de antiinflamatorias, ya hemos hablado que también generaría un poquito de debate. Pero bueno, esta combinación que estamos viendo y se está investigando bastante, parece que seca parcialmente la superficie externa, formando esa estructura estable que otorga protección y nos aísla un poco del medio externo, parecida a esa costra natural, y en teoría mantiene un microambiente fisiológicamente más óptimo debajo. Pero cuidado, porque aquí vienen los matices que casi nunca se explican con claridad suficiente y que son fundamentales para que tomemos decisiones correctas en nuestra práctica diaria. Primero, tenemos que ser totalmente honestos. La evidencia científica sobre el efecto costra artificial es limitada. Esto es algo crucial. Hay muy pocos estudios que comparen directamente esta técnica con simplemente dejar la costra natural. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque los comités de ética son reacios a aprobar estudios en los que una opción sea la no intervención total, lo cual limita nuestra capacidad para afirmar categóricamente que la costra artificial sea superior a la natural en todos los casos. A mí esto me parece muy curioso porque haciendo investigaciones me doy cuenta que es más habitual de lo que parece, que en teoría cuando hay evidencia científica se considera que es suficiente para pensar que algo puede ser perjudicial, automáticamente el resto de estudios que se deberían comparar con esa otra cosa ya no son permitidos, porque ya se da por supuesto que eso sería peor. Esto pasa, por ejemplo, con el sol. Es muy curioso. De esto podemos profundizar y no me quiero desviar mucho del tema, pero con el sol pasa exactamente igual. Se considera que el sol es tan peligroso para el cáncer que la mayoría de estudios que se hacen, pues por ejemplo, de fotoprotectores, se hacen con luz ultravioleta aislada, pero no con el sol. Y el sol tiene un espectro de luz mucho más amplio y por tanto no estamos teniendo en cuenta todos los factores. Esto es un debate bastante interesante y en este caso también sucede bastante. El tema de que con las curas, como ya se considera como gol estándar la cura en ambiente húmedo y que dejar la cura por sí sola ya puede ser perjudicial, pues muchas veces los comités de ética no aprueban esto. Pero bueno, es un debate que podemos dejar para otro momento. Así que la mayoría de lo que sabemos viene de experiencia clínica indirecta, estudios parciales y no tanto de ensayos rigurosos cara a cara con la costra natural. También te digo que estudiar todo esto, hacer un estudio que realmente nos permita sacar conclusiones certeras, es tremendamente difícil. Porque es lo mismo, ¿no? Tendríamos que tener esa misma herida exactamente en la misma persona, en las mismas condiciones y a una permitirle curar de forma natural y a otra de forma intervenida o con el efecto costra artificial. Claro, eso es casi imposible. Y ahí encontramos unos límites de la ciencia, que al final mira cosas de forma tan hiperespecífica que perdemos el holismo, esa parte contextual tan importante que nos daría realmente conclusiones más sólidas. Pero bueno, sin embargo, y pese a esta limitación en la evidencia, pues existen razones clínicas y prácticas por las que preferimos utilizar esta técnica en determinadas circunstancias concretas y también partiendo de la premisa de cómo está esa fisiología y metabólicamente esa persona, porque quizás ahí sí que hay un mayor beneficio. Igual no está metabólicamente tan fastidiada como para que haya que hacer una intervención tan grande, pero sí que tiene dificultades pues, para generar la costra natural de forma eficiente. Pues ahí quizás sea más útil hacer una costra artificial, controlar ciertas variables y que la persona pueda, o sea, como que le demos ese boost, esa ayuda a su propio metabolismo, que aunque no está ideal, tampoco está tan perjudicado como yo que sé, una persona con diabetes mal controlada y nos permite sacar beneficios de esa pequeña intervención. No obstante, vamos a analizar algunos puntos donde puede ser interesante. En primer lugar, el ambiente ligeramente húmedo y estable bajo el alginato podría acelerar algo la epitelización inicial comparado con una costra natural dura. Como digo, estos son teorías, es lo que hay un poco de consenso, pero podría cambiar y podría no ser acertado. Igual que
las reflexiones que estoy compartiendo yo también podrían no estar acertadas. Por eso es tan importante que tú filtres toda esta información bajo tu criterio profesional. Como digo, eh, quizás se cree que podría mejorar la epitelización inicial, sobre todo, como decimos, ¿no? En ese punto intermedio, y especialmente en heridas más amplias. Imagínate, pues una lesión pequeñita, la costra natural va a ser mejor, pero si ya tenemos una lesión muy amplia, sí que puede ser, quizás para proteger, para que acelerar todos los procesos, nosotros intervenir y hacer esta costra natural. Porque igual hasta que se crea la costra artificial, porque quizás hasta que se crea la costra natural pasa tiempo, hay más riesgo de infección, etcétera, etcétera. Entonces, en heridas más amplias, donde esa rapidez inicial es relevante, puede ser interesante. En caso de otro tipo de lesiones más pequeñitas, pues quizás no haga falta. En segundo lugar, también se cree que la cicatriz final podría quedar mejor estéticamente con esta técnica, ya que la estabilidad de la cubierta artificial minimiza traumatismos innecesarios en la retirada. Como digo, también son supuestos, no tenemos un estudio que avale esta afirmación. No obstante, como digo, esta ventaja estética es desde la teoría. Todavía no podemos decir que haya evidencia científica suficiente. En tercer lugar, y quizás lo más evidente y menos discutible, es que esta técnica permite espaciar mucho las curas. O sea, en comparación con la cura habitual, estamos hablando de que en cura habitual igual haces cada 24, 48, 72 horas, ya lo estás alargando bastante. Aquí podemos estar sin tocar el apósito primario desde que le ponemos hasta que cicatriza. Por tanto, no estamos haciendo una manipulación repetida. Eh, sí que tenemos que tener en cuenta también que en la costra natural hay menos manipulación todavía. Pero bueno, el enfoque de esta costra artificial puede ser especialmente valioso, como decíamos antes, en esas zonas amplias, áreas donantes de injerto muy grandes, heridas superficiales extensas, donde cada intervención pues implica muchas veces sin querer, en comparación con la cura tradicional, pues arrancar literalmente células que están recién formadas. O también lo que decimos, en comparación con la costra natural, en un paciente que tiene más dificultades para la autocuración, pues puede ser una estrategia intermedia muy potente, ¿no? Una intervención y un poquito intermedia que realmente le beneficia al paciente. Como cuando tenemos una infección que en teoría nuestro cuerpo está ahí combatiendo, pero le está costando y le ayudamos con un antibiótico. Pues en esos casos hay veces que es beneficioso realmente. ¿Y qué pasa con el riesgo de infección? Vale, aquí el tema es algo más complejo. Es cierto que el alginato junto con el óxido de zinc ofrece una protección antimicrobiana adicional en un principio con respecto a la costra natural. Como digo, también seguimos teorizando, pero siendo críticos, la efectividad real de esta protección dependerá de la técnica utilizada, porque entre otras cosas, si hacemos la cura con poca asepsia, podríamos incluso estar aumentando el riesgo de infección con respecto a la costra natural, que recordemos llevan millones de años funcionando con eficacia. Es decir, si nuestro cuerpo inmunitariamente está bien, pues probablemente no tenga tanto problema. Por tanto, esta ventaja, si la analizamos críticamente, es relativa y dependerá enormemente de nuestra habilidad clínica de aplicar la técnica y, como digo, del estado inmunitario de la persona. Con esto, claro, ¿cuándo tiene sentido, para ir más al detalle, elegir esta técnica frente a simplemente permitir que se forme una costra natural o que utilizamos la cura tradicional más intervenida? Lo hemos ido comentando ya, pero básicamente en contextos donde queremos mantener las ventajas de la protección natural, pero con algo más de control clínico, especialmente en heridas superficiales amplias, como pueden ser abrasiones externas, desgarros cutáneos, zonas donantes. También pueden ser interesantes en pieles con dermatoporosis, ¿no? Pieles muy frágiles, donde tienen dificultad, como decíamos, ¿no? Son personas con dificultad para formar una costra natural propia o que es muy endeble y nosotros la podemos crear de forma artificial y darle esa potencia. También, esto también entre comillas, cogido con pinzas, donde podamos buscar nosotros probablemente mejores resultados estéticos o funcionales, porque como hemos dicho, se cree que la costra artificial y la cura convencional deja mejores resultados estéticos que la costra natural, la costra evolutiva. Como digo, faltan estudios rigurosos, son difíciles de llevar a cabo, pero estos son teorías. ¿Cuándo no deberíamos plantear esta técnica?
Pues claramente en heridas infectadas, muy exudativas, con necrosis húmeda o en contextos clínicos delicados donde la vigilancia debe ser estrecha por alto riesgo sistémico. Aquí la cura húmeda clásica o incluso la intervención frecuente será a priori más segura. Recuerda que esta técnica tampoco es la panacea universal, ni mucho menos una estrategia que puedas aplicar sin criterio clínico. Y es fundamental el insistir en algo que llevo repitiendo durante toda la clase, durante toda la presentación. La costra artificial es un enfoque local dentro de una estrategia global, cuyo objetivo real es siempre restablecer las condiciones biológicas, metabólicas y fisiológicas adecuadas para que los mecanismos naturales de cicatrización del cuerpo puedan funcionar correctamente. Dicho de otro modo, más claro, nosotros no curamos directamente, sino que tenemos que generar el contexto adecuado para que el cuerpo pueda curarse por sí mismo. Con esta base sólida y matizada, el efecto costra artificial pasa a ser una herramienta extremadamente útil en manos de profesionales que entienden bien el fundamento biológico y evolutivo de la cicatrización. Pero como siempre, úsala con criterio, úsala sabiendo exactamente qué busca conseguir y por qué la estás utilizando. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, seguro que te estarás preguntando, vale, pero entonces, ¿cómo decido yo exactamente qué estrategia aplicar en cada herida? Pues para intentarte darte un poquito de luz, ayudarte a tomar esa decisión clínica, hemos creado este pequeño algoritmo práctico que simplifica, pues, o intentamos que simplifique enormemente la elección. Es una guía rápida, pero basada en fundamentos biológicos, fisiológicos y evolutivos sólidos que nos permite reducir incertidumbre y aumentar la precisión clínica. Este algoritmo consiste simplemente en responder estas 5 preguntas antes de elegir la estrategia, para que al menos nos oriente un poquito. La primera, ¿cuál sería? Preguntarnos, ¿la herida es aguda y superficial? Es decir, ¿se trata de una lesión reciente y no profunda? Esto es clave porque, como ya hemos visto, tanto la costra natural como la artificial están diseñadas principalmente para heridas de este tipo. Si la herida es crónica, profunda o compleja, normalmente deberíamos ir directamente a una cura más controlada y con mayor intervención. Es decir, hasta lo que ahora conocíamos o definíamos como cura húmeda, que estamos redefiniendo de alguna forma. Segunda pregunta, ¿está el lecho de la herida limpio, sin necrosis húmeda ni infección activa? Si la respuesta es no, olvidémonos en la mayoría de casos de la costra natural o artificial, porque aquí la prioridad absoluta será el control infeccioso y el desbridamiento frecuente. Tercera pregunta, ¿hay una perfusión sanguínea y un metabolismo adecuado en esa zona y en ese paciente concreto? A veces esto es más difícil de definir, pero si claramente la persona tiene una diabetes mal controlada o tiene arteriopatía, pues va a ser más complicado. Por tanto, si la circulación sanguínea está comprometida, el paciente tiene un problema metabólico grave no controlado, da igual qué estrategia local usemos, la herida no va a cerrar. Aquí tendremos que corregir primero ese contexto fisiológico alterado y mientras tanto una cura más intervenida. Creemos que este enfoque en la mayoría de casos será la mejor opción. Es decir, un tratamiento etiológico y mientras tanto un control más activo. Cuarta pregunta. ¿Es el nivel de exudado manejable y controlable? O dicho de otra manera, ¿la herida produce una cantidad de exudado moderada o baja? Si la herida drena muchísimo, probablemente no podremos mantener estable una costra artificial o que se produzca la natural. Hay una cura más intervenida, será mucho más lógica y eficiente, usando esos apósitos absorbentes específicos que controlen ese exceso de humedad. Quinta pregunta. ¿Es bajo el riesgo sistémico del paciente o en caso de ser alto tenemos garantizado una vigilancia clínica estrecha y frecuente? Si el paciente tiene factores de riesgo importantes como inmunodepresión severa o mala circulación y no podemos revisarle frecuentemente, pues mejor va a ser no jugársela y vamos a optar por una cura más convencional con mayor control clínico, más intervenida para evitar esas complicaciones. Una vez respondidas estas 5 preguntas fundamentales, la decisión pues espero que te quede un poco más clara y sencilla, que te guíe un poco. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si respondemos sí a todas estas preguntas anteriores, la herida es candidata perfecta para la costra natural o artificial según la valoración que hagamos. Por otra parte, si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, lo más sensato será optar seguramente por esa cura en ambiente húmedo convencional, o como decimos a partir de esta clase, con un mayor nivel de intervención con apósitos específicos para controlar la humedad, la infección y vigilarla de cerca. Recordemos siempre que ninguna técnica aislada es la solución mágica. La clave está en entender muy bien ese contexto fisiológico global de cada persona
con heridas, para elegir la estrategia más lógica, eficiente y segura. Porque, insisto, nuestra misión no es curar heridas directamente, sino crear las condiciones biológicas y fisiológicas necesarias para que el cuerpo cure por sí mismo. Con que te quedes con este mantra después de esta sesión, que creo que te he dado bastante la chapa con él, me voy contento. Seguimos. Llegados a este punto, vamos a entrar ya en la parte más práctica y ya que tenemos todo esto más o menos sobre la mesa, lo que tenemos que tener claro es que los materiales que vamos a emplear es un paso que tenemos que tener preparado previamente. Es decir, el 90% del éxito en casi todo lo que hacemos está en la preparación. A veces con la vorágine del día a día descuidamos estos detalles, vamos a piñón fijo, nos olvidamos de lo que realmente marca la diferencia, que es estar preparados. Precisamente esto es lo que hace que, en gran parte creo, hayamos olvidado de ver la parte etiológica al tratar personas con heridas y nos hayamos quedado en qué apósito le pongo. Por eso es tan importante. Los materiales que vamos a necesitar básicamente son el apósito de alginato de calcio, serán el corazón de nuestra costra artificial y puede haber varios formatos. El formato en lámina plana lo utilizaremos para cubrir heridas superficiales extensas o abrasiones amplias, y el formato más tipo mecha o cinta, tipo rope, únicamente cuando hay una cavidad muy superficial y nosotros necesitamos ahí rellenarla suavemente, aunque tampoco te creas que es tan habitual esta técnica, ya que cuando hay cierta profundidad vamos a optar por una cura más tradicional. Y puede pasar una cosa, puede que tú tengas una herida en la que inicies curando de forma más tradicional, más intervenida, y que cuando ya están en la última fase decidas pasar a ese efecto costra o incluso dejar que la costra se forme naturalmente. Luego otra pregunta que nos vamos a hacer es si utilizar el alginato puro o con plata, por ejemplo. Pues eso va a depender al final del riesgo de infección que tengamos. Generalmente se va a utilizar puro y no vamos a utilizar plata de forma por si acaso, porque esto no está recomendado, ¿vale? Entonces, siempre que ya haya como evidencia de que se pueda beneficiar de esta plata. Luego, ¿qué más vamos a utilizar? Una suspensión acuosa de óxido de zinc. Este producto es fundamental porque actúa como barrera antimicrobiana, protege contra la irritación y, como decíamos, puede tener efectos antiinflamatorios que nos ayuden a estabilizar esa costra artificial. Lo ideal para la parte del lecho es que sea una suspensión acuosa. Por mencionar una marca que suele ser habitual, aunque me da igual la marca, lo que tenemos que entender es esto, son las tipo Citelium, por ejemplo. Y un truco para la práctica también es agítala bien antes de usarla, ya que el óxido de zinc muchas veces sedimenta, precipita abajo y si la echas directamente pues vas a echar el agua sin zinc. Por tanto, no te olvides de agitarla bien. Luego vamos a necesitar también suero fisiológico para limpiar la herida antes de la aplicación, generalmente a temperatura ambiente y ya está. Gasas estériles para limpiar, secar, etcétera, etcétera, y también para aplicar el óxido de zinc. Luego, tijeras, a poder ser estériles o muy limpias, porque si no es lo que decíamos antes, si no mantenemos bien la asepsia y te sacas las tijeras del bolsillo que llevan sin limpiar años y que las utilizas para todo y cortas así el apósito o lo que sea, pues estás llenando de mierda la herida, entonces no tiene ningún sentido. Luego, para la zona perilesional, generalmente vamos a utilizar películas barreras o apósitos líquidos, tipo por ejemplo Cavilon o algún otro, me da igual la marca, y esto nos va a ayudar a proteger la piel sana de alrededor de la herida, para prevenir maceración o la irritación perilesional. No obstante, hay personas que utilizan para la piel perilesional óxido de zinc graso, por ejemplo, la típica pasta láser. Esto puede ser perfectamente viable, tenemos que evaluar las condiciones y el contexto del paciente. Por lo que hemos dicho, el meter una parte grasa puede afectar al ambiente húmedo y podemos hacer que la piel perilesional llegue incluso a macerar. Aunque sí que es cierto que el óxido de zinc puede ser secante, si estamos ahí combinando una pasta grasa, podría ser perjudicial en algunos pacientes. Por tanto, en base a nuestra valoración, lo que haremos es decantarnos por apósitos líquidos o decir, oye, me voy por el óxido de zinc en base grasa. Incluso hay gente que utiliza el mismo óxido de zinc acuoso y lo echa por el interior de la herida y también por el exterior. Esto hay que tener cuidado, ¿vale? Con las gasitas y todo, para no contaminar las diferentes zonas. Luego, guantes y campo, si es necesario.
y lo que decimos, lo más aséptico posible. Hay debates si estas técnicas deberían hacerse estériles, no estériles, hay mucho debate con respecto a esto, pero bueno, el caso es que lo intentemos hacer mínimo, 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 lo más aséptico posible. Y luego ya tendremos preparados los apósitos secundarios o los vendajes según la valoración que hagamos. Lo mismo puede ser una gasa, puede ser un vendaje que tengamos que hacer compresivo, puede ser un apósito, un film transparente, va a depender específicamente de las necesidades de la persona. Como digo, quiero insistir aquí en algo que es importante y aunque esta técnica busque reducir la intervención y la manipulación al mínimo posible, no debemos descuidar la preparación ni la selección del material. Un buen resultado va a depender en gran medida de cómo preparemos y ejecutemos esta primera cura, ya que en un principio va a estar ahí hasta que cierre. Esto no es complicar las cosas innecesariamente, sino entender que crear el contexto óptimo y controlado desde el principio facilita enormemente que la costra artificial cumpla su función protectora el máximo tiempo posible. Así que vamos a ir a ver un poquito el paso a paso de cómo ejecutaríamos esta técnica. Lo primero que haremos es, como siempre, limpieza inicial. Irrigaremos suavemente la herida con suero fisiológico a una temperatura ambiente. Y aquí el objetivo no es raspar o retirar tejido sano, sino simplemente eliminar restos de exudado, suciedad o cualquier residuo de curas previas que puedan contaminar el lecho si las hubiera. Hay veces que la herida se la acaba de hacer y elegimos esta técnica para el cierre. Pues perfecto, ahí simplemente limpiamos para quitar la máxima suciedad posible y ya directamente aplicaríamos ese efecto costra. Una vez limpia, seca con gasas estériles, muy suave y sin frotar, para absorber toda la humedad superficial, vamos a limpiar y secar la piel perilesional. Segundo paso, vamos a proteger la piel perilesional. Aquí hay dos opciones, según la valoración, como decíamos. Aplicamos la película barrera líquida a unos 5 o 10 centímetros alrededor. Dependiendo, pues dejaremos más perímetro o menos, y esto creará esa capa protectora invisible que evita maceraciones posteriores. Como decíamos, hay otras personas que utilizan óxido de zinc, tanto en la propia loción como en base grasa, como más comúnmente se conoce también la pasta láser, que hemos hablado en otro vídeo acerca de ella y profundizamos en cuándo usarla y cuándo no, de forma más profunda, que te enlazaré también por aquí para que si te apetece profundizar, pues puedas verlo. Tercer paso que vamos a hacer, aplicación del óxido de zinc, de la loción. Normalmente vamos a aplicarlo con una capa muy fina y homogénea dentro del lecho de la herida, como si estuviéramos pintando ligeramente la herida de un blanco translúcido, sin que quede una capa gruesa o con muchos pegotes. Al final tenemos que tener en cuenta que el producto que hace contacto con la herida es el que va a hacer efecto. Todo lo demás es desperdicio de producto. Así que hay que ser responsables con esa parte. Cuarto paso, colocación del apósito de alginato. Aquí hay dos vertientes. Hay quien, imagínate que vas a poner una lámina de alginato, coloca la lámina tal cual está, aunque se salga por los bordes de la herida, y hay quien lo que hace es recortar el borde del alginato y lo pone dentro de lo que sería la lesión, dejando un margen desde la lesión hasta el borde de la lesión de 1 a 2 milímetros hacia adentro de los bordes. Es decir, sin llegar a cubrir la piel sana. Hay quien dice que lo ideal es dejarlo perfectamente ajustado al tamaño, hay quien lo pone directamente todo, aunque el alginato quede alrededor de la lesión. Aquí ya para gustos los colores. Yo cuando he aplicado esto, realmente, normalmente, no lo he ajustado a la herida, lo he dejado por fuera. Pero sí que es cierto que si hay más humedad, hay más exudado del que nos gustaría, podría macerar el borde perilesional. Pero si también lo hemos protegido previamente, a ver, aquí es que hay que usar un poco la lógica que hemos estado comentando. Si el borde lo permite, porque no hay humedad, y no estás generando más humedad con la base grasa, por ejemplo, la pasta láser, tú aplicas pasta láser para proteger la piel perilesional, estás aislando ese borde de lo que esté por fuera. De tal forma que si yo aplico pasta láser y luego pongo el alginato completo, aunque el exudado sea un poquito mayor de lo que nos gustaría, la pasta láser está protegiendo la piel perilesional. Entonces es que va a depender de la valoración. Eso sería una forma de aplicar súper inteligente. Por tanto, tenemos que tener en cuenta esta serie de factores para tomar la mejor decisión. Si hay demasiado exudado, hemos elegido, por ejemplo, una película o otro tipo de material para proteger la piel perilesional, quizás ese exudado sí pueda afectar. Por tanto,
La clave ahí va a estar en la cantidad de exudado que pueda tener esa lesión. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que lo que pretendemos con ese apósito primario de alginato es que vaya a estar incluso hasta que cierre la herida. O sea, va a estar ahí todo el tiempo que se pueda para que el propio cuerpo cicatrice. Y durante estas semanas no retiraremos el alginato salvo complicación. Lo único que haremos es cambiar el apósito secundario. Si necesitamos valorar con algo concreto, vemos que se está produciendo infección, etcétera, etcétera, pues ahí ya vamos a tener que intervenir. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, lo que acabamos de decir, aplicar y poner y colocar ese apósito secundario o vendaje, dependiendo de las condiciones del paciente y el tipo de herida. Igual necesitamos un apósito secundario súper sencillo, que ponemos ahí unas gasas, hacemos un vendaje, o puede que necesitemos poner una capa de film y ya está, o puede que necesitemos un vendaje compresivo. Pues esa parte secundaria ya va a ser en base al contexto del paciente. Y normalmente en las curas que hagamos posteriormente, solo vamos a cambiar, si es necesario, esa segunda capa que nosotros estamos poniendo. La primera, si se puede, la vamos a dejar como está. Entonces ya iríamos al siguiente paso. Vale, acabas de hacer esa cura perfecta con la técnica del efecto costra artificial, pero nuestro trabajo nunca acaba aquí. Ahora viene otra parte crucial, el seguimiento. Esto es vital para que todo salga como esperamos. Vamos paso a paso. Primer control, normalmente lo vamos a hacer hacia las 48-72 horas. En esta primera cita, tras la aplicación inicial, no retiramos el apósito de alginato, salvo que haya signos claros de alarma. Lo único que vamos a hacer es inspeccionar desde fuera, ver que todo esté correcto y que todo esté bien. ¿Qué vamos a buscar exactamente? Primero, si hay fugas excesivas de sudado a través del apósito secundario. Observar si huele, notamos un olor desagradable, fétido, o algún signo claro de infección externa. Sí que es cierto que los procesos infecciosos, dependiendo la lesión, etcétera, etcétera, sobre todo si es aguda, empieza a darse entre el tercer y cuarto día, no tan temprano. Vamos también a inspeccionar visualmente cómo está la piel perilesional visible. Vamos a buscar signos de inflamación intensa, enrojecimiento excesivo, aumento de calor, hinchazón notable, etcétera. Y por supuesto, vamos a preguntarle al paciente si han sentido dolor, si han sentido alguna cosa, si ha tenido fiebre, malestar general, datos que nos puedan indicar que se está produciendo una complicación. Si todo está bien, y esto es lo que queremos, obviamente, simplemente cambiamos el apósito secundario externo, si está sucio o húmedo, si es necesario, y mantenemos intacto el apósito primario, que ya estará formando esta costra estable. A partir de ahí entramos en la fase de mantenimiento, generalmente semanal, lo vamos a ver cada 7 días. En estos controles sucesivos la rutina será exactamente la misma. Vamos a hacer una inspección externa, vamos a comprobar la integridad del sellado y asegurarnos de que no aparece signos de alarma. Cada revisión semanal repetimos el proceso sencillo. Observar, escuchar y valorar. ¿Hasta qué? Hasta que cierre y quitemos ya la costra. Pero ojo, señales de alarma que nos obligarían a romper la regla. Ya lo hemos comentado, pero incidimos sobre ellos. Si se da alguno de estos, hay que levantar apósito primario. Olor fétido evidente y persistente indica infección. El sudado purulento visible, que además se escapa por los bordes del apósito secundario. Dolor nuevo, inexplicable, intenso y creciente, que también podría indicar complicaciones internas o infección, fiebre o malestar sistémico reciente, enrojecimiento intenso, calor, edema progresivo alrededor de la herida, que puede estar indicando una celulitis o una infección profunda. Ante todo eso, inmediatamente intervenimos. Tendremos que retirar con cuidado la costra artificial para poder inspeccionar, tratar activamente la complicación que ha aparecido y también un consejo para retirarla, se suele recomendar humedecerla con suero. Si no hay complicaciones, mantener lo más estable posible hasta que cierre y ya está. Tampoco hay que complicarse la vida con esto. Esta vigilancia que vamos a tener constante pero mínimamente invasiva, combinado con ese criterio clínico, va a ser la clave que esta técnica tenga éxito. Así que ahora vamos con un tema que suele quedar en segundo plano, pero que creo que es bastante importante, y es esa economía del cuidado, o dicho de otra forma, esa relación coste-beneficio. Esto no va solo de dinero, sino del tiempo y de los recursos limitados que tenemos para atender adecuadamente a cada paciente y también los beneficios que puede tener para el propio paciente. No quiero entrar mucho en detalle, aquí tienes un poco más de detalle, pero
realmente utilizar, si todo va bien, si todo transcurre como tiene que transcurrir, el coste total de hacer una cura húmeda, tanto en tiempo como a nivel económico, es mucho mayor que hacer una costra artificial seca. Es evidente. Y luego los beneficios para el paciente, que va a tener menos dolor, menos riesgo de infección, menos maceración perilesional, mejor resultado estético, mayor comodidad y autonomía para el paciente. En ese tipo de heridas donde aplica la costra artificial, pues todo nos indica que es coste eficiente mucho mejor que aplicar una cura húmeda tradicional o una cura tan intervenida. Vale, vamos ahora con un punto clave en el manejo de heridas, que son los errores frecuentes que cometemos como profesionales y que muchas veces ni siquiera somos conscientes que estamos cometiendo este tipo de errores, pero que retrasan significativamente el proceso de cicatrización. Quiero que prestes mucha atención a estos puntos porque puede marcar la diferencia entre una herida que cierra perfectamente en pocas semanas y una que se cronifica innecesariamente durante meses. Primer error muy habitual: desbridar o arrancar costras sanas sin una indicación clínica clara. Parece increíble, pero todavía se ve con frecuencia cómo se retiran costras perfectamente adheridas porque tenemos la idea que nos han metido a piñón de que son malas las costras. Y en realidad no. Coño, si está bien, está adherida, no está generando molestias, no vayas tú y la quites. Estamos quitando la barrera natural que el cuerpo ha generado. Vamos a retrasar la cicatrización, vamos a aumentar el dolor y vamos a multiplicar el riesgo de infección y los costes. Segundo error crítico: centrarnos únicamente en controlar la humedad de la herida y olvidarnos completamente de la causa real que está impidiendo el cierre. Como decíamos al principio, si tienes la humedad perfectamente controlada, eso va a estar muy bien. Pero si sigue existiendo presión, mala circulación, diabetes mal controlada, una infección subyacente, va a dar igual el control de la humedad. No va a cerrar. Por tanto, vamos a los fundamentos. Primero, tratamiento etiológico. Segundo, tratamiento local. Tercer error común: realizar cambios diarios por rutina o por protocolo. Es decir, hacer cambios de apósitos o de material y productos de cura sin tener una evidencia clara de que realmente nos vayamos a beneficiar de ello. Tenemos que tener en cuenta que cada vez que destapamos, desperdiciamos recursos, desperdiciamos tiempo, enfriamos el lecho de la herida, detenemos actividad celular, arrancamos sin querer tejido que nos vendría bien para la cicatrización. Básicamente estamos boicoteando nosotros mismos la cura. Cuarto error grave: aplicar la técnica del efecto costra artificial en heridas que no corresponde, que estén infectadas, con necrosis húmeda, con isquemia arterial grave, que son muy profundas. Este tipo de heridas, al menos con la información que tenemos hasta ahora, necesitan precisamente más vigilancia frecuente, control constante, etcétera, etcétera. Así que usar aquí una técnica pasiva de costra natural o artificial pues puede ser contraproducente. Quinto error frecuente, pero que pasa inadvertido, es no proteger adecuadamente la piel perilesional. Como vamos así como burritos, nos centramos solo en el contexto local de la herida, nos olvidamos de esa piel perilesional y la liamos, básicamente. ¿Por qué? Porque lo que nos va a producir pues, es básicamente maceración de la piel perilesional, va a dificultar el cierre de la propia herida, va a crear heridas satélites que vamos a tener que también intervenir, aumenta el riesgo de infección. Es decir, podemos sin quererlo cronificar la situación, no porque estemos haciendo una mala intervención de lo que es el lecho de la herida, sino de lo de alrededor. Si conseguimos evitar estos errores comunes, no solo vamos a acelerar drásticamente el proceso de curación, sino que estaremos actuando realmente como profesionales responsables, entendiendo el contexto biológico y metabólico, favoreciendo la capacidad natural del cuerpo para curarse y no interfiriendo innecesariamente. Por tanto, somos más costo eficientes y en calidad del cuidado para el paciente va a ser mucho mejor. Nuestra misión es no curar directamente, sino generar el contexto idóneo. Bien, llegamos al final y quiero cerrar esta sesión dejando muy claras las conclusiones esenciales, porque si al final interiorizamos estos conceptos, pues vamos a cambiar radicalmente nuestra forma de abordar las heridas en esa práctica clínica. ¿Eso qué implica? Que nosotros vamos a trabajar más seguros, más sabiendo lo que hacemos, más capacitados, y eso va a repercutir directamente en la calidad asistencial de los pacientes, que al final somos todos. Todos queremos que nos atiendan lo mejor posible, que no nos duela, que nos curemos lo más rápido. Por tanto, tenemos que pensar en interiorizar todo esto, en formarnos, etcétera, etcétera, pensando en cómo nos gustaría que nos tratasen a nosotros o a alguien a quien queremos. Y tú lo estás haciendo porque llevamos aquí 1 hora y cuarto
y estás aquí todavía llegando al final del vídeo. Así que súper agradecido. Primero y más importante que nada, lo repito, tripito, cuatripito, nuestra verdadera misión como profesionales no es curar directamente la herida, sino crear y favorecer el contexto biológico, fisiológico y metabólico adecuado para que el cuerpo cierre por sí mismo. Tú no curas heridas, cura el cuerpo. Y esta es la base fundamental de todo lo que hemos visto hoy. Segundo concepto crucial. La mayoría de heridas crónicas no son enfermedades, sino síntomas de un problema más profundo. Sin tratar la presión constante, la isquemia, la hiperglucemia, la infección o cualquier otra causa etiológica subyacente, no cerraremos jamás. Así que recuerda, primero trata la causa, luego preocúpate del tipo de apósito técnica local que utilizarás. Tercero, la humedad es solo un parámetro más, ni de lejos es el epicentro absoluto de la cura de heridas. Cuando ponemos foco exclusivamente en controlar la humedad, estamos olvidando aspectos críticos que realmente determinan el éxito o el fracaso del cierre, esa parte etiológica. Cuarto, la costra natural no es el enemigo. Es el apósito que ha ganado en la evolución. Es un mecanismo eficiente que debemos respetar y entender profundamente, aunque hoy lo adaptemos artificialmente en ciertas circunstancias. Quinto, la técnica del efecto costra artificial combinando apósitos de alginato con óxido de zinc es una herramienta potente cuando buscamos reducir dolor, manipulación y costes. Nos ofrece semanas de tranquilidad clínica con una sola cura. Sin embargo, recuerda que todavía no tenemos evidencia científica que la sitúe claramente por encima de la costra natural u otro tipo de cura en todos los casos, pero sí parece aportar ventajas en ciertas heridas, especialmente a nivel de comodidad y resultados estéticos. Sexto, hablar estrictamente de cura húmeda como concepto aislado bajo nuestro punto de vista, ya lo hemos dicho, no tiene tanto sentido. Hay que entender que cuando hablamos de curar una herida, es curar a una persona con heridas. No una herida, una persona con heridas. No podemos perder ese enfoque holístico de lo que supone. El contexto va a ser tremendamente importante. Por tanto, simplemente curar sea el mejor término. Ya está. Y cuando hablamos a nivel más local, pues hablar de cura intervenida, más o menos intervenida, donde ya usamos productos específicos, controlamos variables locales. Pero hablar de cura húmeda como estándar, creo que la definición a día de hoy se queda muy corta. Y finalmente, la regla de oro, toca lo menos posible. Es la estrategia más sabia que puedes aplicar. Habrá heridas que necesitan intervención cada 12 horas. Perfecto. Otras que las puedas dejar 7 días. Nuestra misión es saber valorar cuándo y por qué intervenir. En definitiva, lo que quiero que te lleves grabado a fuego de esta presentación es este cambio de paradigma fundamental. Hay que dejar de obsesionarnos solo con apósitos, humedad o exudado y empezar a mirar cada persona con heridas desde la perspectiva global, fisiológica y evolutiva, teniendo en cuenta todo el contexto. Cuando haces esto, cerrarás muchas más heridas en menos tiempo, con menos dolor, menos costes y sobre todo con mucha más lógica clínica. Porque insisto, por última vez, espero, no curas tú, cura el cuerpo. Nuestra misión es generar el contexto ideal. Y muchas personas me preguntáis dónde puedo aprender sobre curas. Es algo que no sé si os pasa a vosotros, pero muchas veces vemos heridas que no sabemos por dónde cogerlas. Y el problema en parte, como hemos visto durante toda esta presentación, es esa, ¿no? Que vemos heridas, que no tenemos un enfoque adecuado, que no nos han enseñado adecuadamente a cómo abordar una persona con heridas. Estamos todos viendo que cada profesional hace lo que le parece, que no hay consenso, hay miles de apósitos, miles de productos de cura, no sabemos cuál utilizar y eso nos genera al final ansiedad. Siempre acabamos utilizando los mismos productos de cura, vamos preguntando y vamos como un pollo sin cabeza. Y hay que tener una cosa en cuenta, como hemos dicho al principio, curar es algo que hacemos casi diariamente en la mayoría de servicios. Hay gente que lo hace extraordinariamente bien, otros tenemos más dudas, otros tenemos muchas inseguridades, y da igual, o sea, al final lo que tenemos que tener en cuenta, estemos en el punto en el que estemos, es que tenemos que intentar, al menos bajo mi prisma y como yo lo veo, mejorar para dar la mejor calidad de cuidados y ya no solo eso, trabajar seguros y que puedas sentir joder, esa satisfacción profesional de decir, estoy haciendo algo porque sé lo que estoy haciendo, puedo justificarlo y estoy teniendo los resultados que espero. Luego también hay otro perfil que es más difícil de encajarse, porque si tú crees y tú sabes que algo no lo estás haciendo bien, es raro que lo hagas. A mí lo que más me da miedo, que yo me he encontrado inconscientemente
posteriormente cuando he investigado y aprendido sobre cosas, el perfil que es cuando no soy consciente de que estoy haciendo algo mal, creyendo que lo estoy haciendo bien. Y esto, por desgracia, en nuestro sector es bastante más habitual de lo que creemos. Yo me doy cuenta, conforme voy haciendo investigaciones, desarrollando formaciones, la cantidad de veces que he caído aquí. Y es bastante peligroso. Por eso nosotros desde Enfermería Evidente intentamos también compartir muchísimo contenido gratuito para intentar que entre todos pues consigamos no caer en estas cosas, que hagamos ese periodo de reflexión, que desarrollemos criterio, que desarrollemos todo esto para poder ir mejorando entre todos. El caso es que como sabemos que la mayoría de nosotros pues tenemos ciertas dificultades y en gran parte es porque tenemos un enfoque inadecuado, nos faltan conocimientos, vamos como pollos sin cabeza, pues decidimos, y porque también nos lo ha pedido mucha gente a través de nuestras redes sociales y demás, crear esta formación que es Aprende a curar de cero a pro. Es una formación que parte de cero absoluto, o sea, aunque no tengas ni idea de heridas, vas a poder abordar cualquier persona con heridas con cierta solvencia y cierta seguridad, porque tenemos un paso a paso que se basa en los fundamentos y vamos poquito a poco interviniendo donde hay que intervenir como base y luego de forma local. De tal forma que lo que buscamos ya no solo es que sepas qué hacer, porque te lo digamos nosotros, sino que desarrolles un criterio profesional suficiente para abordar cualquier persona con una herida. Que sepas qué hacer, que sepas cómo manejarla, qué es lo que está pasando, por qué tomas la decisión que estás tomando. Que alguien te pregunta, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Y tú digas, por esto y por esto. Que veas una cura que consideras que no está mal hecha y digas, puedo justificarla porque esto no está bien o esto no está bien por en base a lo que estoy viendo y el contexto de la persona. Eso es lo que buscamos. Al final, tener profesionales con conocimiento, pero más con criterio todavía. Como hemos visto aquí, básicamente, ¿no? De forma holística, entendiendo un poco, razonando, que cada uno pues, pueda aplicar su lógica. Desde ese enfoque teológico hasta, por supuesto, que apósito elegir, que normalmente nos centramos en la última parte cuando deberíamos centrarnos más en la primera. Lo curioso es que la mayoría de gente, cuando hace la formación, se da cuenta que con 4 cosas, con 4 productos, puede tener muchos mejores resultados que con 500. Porque nos empezamos a liar, ¿no? Pues le pongo esto y luego esto y hacemos curas súper complejas, súper intervenidas, con 500 productos diferentes, con potingues ahí que estamos mezclando, varios apósitos que estamos mezclando, y cuando te basas en los fundamentos y entiendes el tratamiento, eres como un francotirador. Y para mí algo importante es, como digo, saber por qué hacemos lo que hacemos. Porque no puede ser que alguien nos pregunte y digamos, pues no sé, porque siempre lo he hecho así, porque me lo ha dicho fulano, porque me lo han dicho en no sé qué curso. No, coño. Vamos a saber utilizar el razonamiento crítico y el pensamiento adaptativo. Es decir, tengo una información, ¿cómo aplico esa información en mi contexto? Puede que tú creas que el apósito de lo que sé que marca es el ideal para esa herida, pero no le tienes en tu servicio. Pues tendrás que tener la capacidad y la habilidad de conseguir generar un contexto adecuado para esa cura, para esa cicatrización, con lo que tienes en tu servicio. Que muchas veces no hace falta tanto, no hace falta tanto. Y saber justificarlo creo que es súper importante. Entonces, si has llegado hasta aquí, te apetece seguir profundizando, formarte con nosotros de cero a un nivel muy, muy alto, con gente súper top que sabe un montonazo de heridas, y pues eso, ¿no? Quieres seguir profundizando en desarrollar tu criterio, atiendes pacientes con heridas de forma habitual y quieres subir un poquito el nivel, pues te invito a que le eches un vistazo. Como siempre, vas a tener los enlaces de la formación con mucha más información en la descripción y en el primer comentario. Y aún así, también ahora me gustaría enseñarte un poquito, que veas la plataforma por dentro, qué es lo que hay, para que digas, ostras, pues me parece guay, o lo que se ve dentro me va a servir, y también comentamos alguna cosita más. Así que vamos a pasar a enseñarte el campus y lo vemos juntos. Son un montón de temas porque utilizamos un formato de microlearning. Ahora entramos en alguna lección para que lo puedas ver y te hagas un poquito a la idea. Luego tenemos la parte de valoración. Obviamente, si no hacemos una correcta valoración de la herida, pues va a ser muy complicado que podamos realizar un tratamiento adecuado, así que incidimos bastante en toda esa parte. Y hablamos de todo. Hemos dicho, una herida necesita nutrientes, oxígeno, un buen nivel de humedad, etcétera, para cicatrizar. Pues habrá que tocar el tema de la nutrición. Porque igual tenemos una persona que por mucho que hagamos un tratamiento local, incluso un tratamiento etiológico, si no está bien nutrida, pues esa herida va a ser muy difícil que cierre. Por tanto, tenemos que abordar de forma
holística todo el contexto que envuelve a esa persona con heridas. Por aquí, luego ya nos metemos en abordaje del lecho de la herida también. Vamos a hablar del tema de los apósitos, el tema de diferenciar biofilm, los diferentes tejidos. Mira, esto es súper importante además porque muchas veces no sabemos diferenciar exactamente qué tejidos estamos viendo en el lecho de la herida. No sabemos diferenciar adecuadamente un esfacelo, por ejemplo, de una cápsula articular. Y esto ha llevado a gente, que yo he presenciado esto muchas veces, desbridar cápsula articular, que es el tejido que envuelve y protege la articulación, confundiéndola con esfacelo. Pero ya no solo desbridar a nivel quirúrgico, que dices, oh, ¿qué desfacelo tiene? Y le empiezas a aplicar Iruxol y cosas así que se cargan ese tejido que debería ser protegido, no destruido. Entonces hablamos de todo esto, también de la obtención de muestras con las diferentes formas de hacerlo, punción aspiración, hisopo, etcétera, etcétera. Como decimos, diferenciar bien los tejidos, cómo realizar desbridamiento. Tenemos una práctica de desbridamiento, hacemos tutorías aproximadamente cada mes. El tema de la gestión del exudado, todo el tema de clasificación de apósitos y uso, sin entrar a marcas concretas, sino tener una visión general de lo que necesitamos realmente, porque con todos esos fundamentos pues es mucho más sencillo saber elegir lo que hace falta, independientemente de las marcas, que muchas veces es lo que nos lía. Luego toda la parte de abordaje etiológico de la lesión para hacer un tratamiento adecuado, y tenemos aquí todos los tipos de lesiones que podemos encontrar y cómo abordarlos. De tal forma que luego en tu cabeza, bueno, te lo vamos a dar también, ¿no? Pero en tu cabeza vas a tener un plan súper claro de, vale, tiene estas características, tiene este contexto la herida, entonces puedo aplicar esto, y vale, luego a nivel local, vale, tiene estas características, tiene tal, entonces tengo que aplicar esto y esto y esto. Entonces ves que la cura de heridas pasa de ser algo súper complejo a ser algo más protocolizado, estandarizado, más matemático de alguna forma. Al menos esa es la sensación que nos suelen comentar los compañeros que tienen. Y bueno, pues todo el tratamiento etiológico en base a la cantidad de heridas que pueda haber. Luego abordamos también diferentes vídeos prácticos para que lo puedas ver. Todo está estructurado, como te vamos a enseñar después, en base a casos clínicos reales de José y Pepe, que son las dos personas que realizan esta formación. Tenemos aquí un módulo de introducción a las quemaduras, que también se pidió mucho, y un módulo a las heridas tumorales. Y luego incluimos también, porque decíamos, joder, a esta formación solo le falta poder pasar consulta con Pepe y con José. Pepe y José son dos profesionales que llevan dedicados al mundo de la cura de heridas desde hace muchísimos años, tienen muchísima experiencia, y hay cosas que igual pues puedes diferir con ellos en opinión, etcétera, etcétera, pero lo que no se puede discutir de Pepe y José es que tienen una cantidad de resultados, es decir, de personas con heridas que han conseguido curar, muy grande, muy pero que muy grande. Y eso nos viene a decir que muchas veces no es tanto el método, sino entender los fundamentos y saberlos aplicar correctamente. Bueno, manejo del dolor, y aquí tenemos pues las tutorías y casos clínicos en 360, lo que decíamos, ¿no? Es como, joder, solo nos falta poder pasar consulta con Pepe y con José. Pues lo que hicimos es grabar a ellos atendiendo literalmente a personas en 360 para que sea una sensación parecida a la que podrías tener tú estando con ellos. Entonces tenemos aquí grabados estos vídeos en realidad virtual, donde tú directamente vas a poder estar acompañándonos en consulta. Bueno, ahora no le voy a subir la calidad para que esto no pete, pero vas a poder ver directamente cómo curan mientras te explican todo, etcétera, etcétera. Así que ahí lo tenemos. Como decía, esto es un principio diferente al vídeo que acabas de ver, que estás viendo. En este vídeo pues hemos una súper larga, etcétera, que al final pues te requiere un tiempo. En este formato que utilizamos dentro de la academia es más de píldoras. Tenemos una pregunta concreta, cuál es el procedimiento tal, y damos la respuesta específica. De tal forma que tienes un vídeo, pues en este caso que dura 2 minutos y medio, donde vemos exactamente cómo obtener la muestra con hisopo. En este caso, sobre el fantoma. Luego tiene sus apuntes para que puedas descargar y llevar contigo. Es decir, tiene un montonazo de recursos. Esto está súper trabajado para que cualquier persona empiece de cero,
y tenga todo lo que necesita tener para alcanzar la habilidad, ¿no? De curar heridas con criterio. Y obviamente esto en base a las necesidades de la gente que está dentro, pues lo vamos actualizando. Pues oye, igual hay alguien que echa en falta no sé qué, pues nos lo dice, lo preparamos, lo investigamos y lo añadimos. Pero al final lo que nos importa es que la gente aprenda. Además, esta formación está acreditada y nosotros tenemos un sistema de acreditación continua. Lo que buscamos es que aprendas. Por tanto, el título, ¿nos interesa que le tengas? Coño, también, porque nos sirve a todos los profesionales, nos sirve. Entonces, lo que buscamos es que lo puedas hacer a tu ritmo, en cualquier momento, gestionando el título como necesites, porque al final con el día a día, con todo lo que tenemos, compromisos, familia, turnos, etcétera, a veces cuesta formarse. Entonces, tú tienes aquí acceso durante un montonazo de tiempo, vas a ver que hay dos versiones, puedes acceder durante un año o con acceso vitalicio y en base a lo que mejor te venga, pues puedes organizarte para ir estudiando a tu ritmo y cuando puedas y quieras acreditarlo, simplemente ves en qué fechas tenemos los exámenes y tú puedes ir consumiendo toda la formación en base a tus necesidades y a tu ritmo y luego simplemente hacer el examen para ya obtener la burocracia, ¿no? Que sería el título. Y básicamente, pues esto es lo que tenemos por aquí. Además, incluye un grupo donde podéis preguntar dudas, compartir casos, etcétera, etcétera. Tenemos la parte de las tutorías. Es decir, está perfectamente testada. Hay más de 2.000 personas que han hecho ya la formación a fecha de grabación de este vídeo. Así que simplemente es que si te apetece profundizar y llegar a un nivel muy, muy, muy alto de abordar a cualquier persona con heridas de una forma eficiente, pues aquí ya no solo tienes el conocimiento, sino que encima también vas a ser parte de una comunidad donde poder respaldarte. Así que nada, lo dicho, si te interesa, quieres saber más detalles técnicos, tener todo lo que es el temario, etcétera, etcétera, te voy a dejar un enlace por aquí abajo con más información del curso, también precios para que te puedas apuntar si te apetece. Y lo dicho, que vamos a seguirle dando caña, vamos a intentar seguir mejorando todos juntos para conseguir que podamos trabajar más seguros, más a gusto y que eso repercuta en la salud de la gente. Así que nada, me despido, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente.